Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo. Yo soy Iris, si ya me conocías, bienvenido otra vez. Lo dejamos en el último capítulo donde Hedwig había tenido conversaciones, bueno, quizás menos la que tuvo con Margaret, pues digamos bastante particulares con las hermanas. Las había conocido un poquito y ya se estaba dando cuenta que estaban pasando cosas muy extrañas una vez más, pero digamos como que cada vez ya tiene más ese presentimiento de que tiene que buscar evidencia y se supone que ya sabe quién asesinó a Catherine o que se sospecha que es el James Foreman. Así que imagino que ahora será la hora de la comida, hablará con la superiora. La verdad que no tengo mucha idea, pero si quieres saber más, vamos a descubrirlo juntos. Vale, dice que la cena pues que fue más ligera que la hora de la comida y que todos se habían encontrado a la mesa, pero la conversación no surgió de la misma manera. Vale, sí, la gente estaba reventada de haber estado trabajando todo el día. Y pues nada, que luego parece que empezaron a sacar conversación, pero por pequeños grupos en la mesa, ¿no? Pero la mayoría estaban comiendo en silencio. A mí me parecía bien así, al menos por ahora. Vale, que tenía una pinta increíble su plato, ¿no? Y que había un montón de cosas del jardín de Darcy. Vale, tenía pollo también. Y pues nada, estaba comiendo tranquilamente, pero Ángela la estaba mirando y ella estaba intentando evitarla. Vale, el libro de ese Solid sobre ajedrez se supone que es bastante interesante. Bueno, eso es lo que he escuchado. Eustas, ¿tenemos una copia traducida? ¿En inglés o en castellano? Bueno, tendría que revisarlo. Puedo fijarme y luego te lo doy si... Te lo doy más tarde. Genial. Porque mira como para otro lado y... ¿qué iba a decir? Pero bueno. Vale, después de la hora de la cena estaban los Vespers, que será otra hora vespertina, será, imagino. Otra hora de rezo. Vale, y decía que se estaba acordando de lo que le había pasado a la capilla. Pero bueno, ahí estaban tranquilamente rezando, estaba todo muy... O sea, seguían un régimen muy estricto y que bueno, que sí, que los procedimientos y todo está bien. Y pues nada, ella se sentía algo mejor. Vale, cuando terminaron pues el rezo este vespertino, se fueron entonces de la capilla una por una. Vale, y pues se supone que la dejaron para que hiciera lo que quiera y que no sabía exactamente qué hacer. Me quedé siguiendo a todo el mundo mientras salían del sitio y iban al patio interior. Pero nadie se dio la vuelta para preguntar qué iba a hacer o si me gustaría que fuera con ellos o algo parecido. Oh, vale, dice. Parece que ya no soy de interés para nadie a la congregación. Congregación, perdón. Era invisible. Vale, me quedé siguiendo al resto de personas porque no sabía muy bien qué quería hacer. Quería que me incluyeran. ¿Sería eso más fácil para mi trabajo o más complicado? ¿Me haría sentir mejor o peor? Y entonces me acusaría a alguna de ellas de lo impensable. Vale, y pues se queda mirando mientras está dando vueltas a todo esto. Y se había ido, es verdad, si os fijáis ya no está la espada. Vale, si estaba justo aquí, yo la había visto. Y casi la había tocado. Se ha ido la espada. ¿Hola? ¿Hola? Vale, todo el mundo se había ido y yo, ¿la espada? ¿Quién se la ha llevado? Vale, y se queda mirando para arriba a ver si estaba aquella persona, pero no estaba ahí. La superiora. Tenía que avisarle. Madre mía, superiora. Madre superiora, yo... Vale, de repente se abrió la puerta. Venga, entra, ahora. ¿Estás loca? No te preocupes, yo te enviaré... O bueno, preguntaré por ti cuando quiera hablar contigo. No puedes venir a mi oficina a cualquier momento que quieras. Lo sé, lo siento, pero esto es realmente importante. Nos estás poniendo ambas en riesgo. Lo lamento, pero... Vale, sí que está como preparando las cosas con mucho cuidado para que no las pillen. Alguien se ha llevado la espada. Vale, esta mujer se queda medio extrañada. La espada, la que estaba en el patio. Se ha ido. Y yo la había visto esta tarde y ahora ya no está. Lo sé. Me quedé dándole vueltas a lo que me habías dicho a la hora de la comida acerca de dejar un arma ahí, pues porque sí. Era algo bastante peligroso y daba muy mal rollo. Así que le dije a la Sacris, que es como la persona de estos perdidos que le habíamos dicho, que fuera por ella. ¿Eustá? Sí. Es la que está encargada de todas las reliquias y de todos los objetos de interés aquí, no solo los libros. Bueno. ¿Y qué si ella es la asesina? Ahora tiene una espada. Una espada. Vale, sí que podía haber ido a recoger cuando ella quisiera. Yo, Hedwig, déjame todo el tema de la estrategia a mí. No puedes sospechar nada respecto a esta situación. Soy yo la que le he pedido que fuera por la espada. No tiene nada de diferencia, así muy en general, de si usted se ha visto envuelta en esto o no. ¿Tendría acceso a la espada sí o sí? Ahora, si la espada desaparece o si... Que Dios no lo quiera, pero si la vuelven a utilizar, entonces será ella la primera persona a la que yo llame. Por favor, confíen que me tomo estos temas con bastante cuidado. Me gustaría todavía pues planificar algunas cosas antes del siguiente movimiento. ¿El siguiente movimiento a qué te refieres?
Terminología de ajedrez. ¿Has jugado alguna vez a ajedrez? No. Vale, le voy a decir entonces a Eustace que te preste el libro de Sesoli. ¡Ah! Por eso a lo mejor dijo lo de luego te lo doy. En plan de ven a buscarlo o te lo dejo guardado en la biblioteca. Porque si hubiese apartado el libro en la biblioteca, ella podría haber accedido al libro también, Hedwig. Está intentando aislarla. ¡Qué mala gente! Vale, no dice eso, le voy a pedir a Eustace que te preste el libro de Sesoli. Estaba demasiado cansada para pensar en ajedrez. Sí, le decía la verdad. Bueno, te deberías ir. Si alguien te pregunta, diles que en que yo fui la que te llamó y pues bueno, te estaba preguntando cómo te había ido tu primer día. ¿Cómo ha ido mi primer día? Espérate que te va a hacer mentir, amiga. Vale, sí, bueno, me lo pensé mejor al final. Vale. Bueno, pensando en todo lo que ha ocurrido hoy, bueno, me parece bien. Genial. Ángela no confía en ti. Wow, vaya, la noticia del siglo. ¿Algo más? No. Pues muy bien. Vale, pues nada, pues te volveré a llamar cuando quiera volver a hablar contigo. Y, sí, para que vayas a tener la visita con el acusado. Con el acusado. Entendido, abadesa. Venga, buenas noches, Hedwig. Y hasta luego. Pues nada, oye. Perfecta conversación. Vale, me fui entonces por las escaleras. Y pues que hacía peor tiempo, estaba empezando a hacer más frío. Y al tope de las escaleras podía ver a Eustace y Adela que estaban caminando así para ir a por el libro. Vale, estaba algo sorprendida. Me había quedado dándole vueltas porque no entendía muy bien lo que decían, pero imagino que se referían a los libros de quién se va a quedar luego despierta para todo este lío. Pues típicamente lo hacemos todo aquí arriba. Vale, que tiene muy poco tráfico en la noche. Ah, porque van todas a por el libro. Pero ya he hablado con Eustace, qué rápido, Gonra, con la superiora. Vale, los dormitorios, la biblioteca y etcétera. Pero no te preocupes acerca de fuego. Ah, acerca de fuego, las velas, amigo. Digo, ¿de qué estamos hablando? Vale. De quién apaga le está preguntando, pero ¿quién se encarga luego de todas estas velas? Y dice, no, nosotras que venimos aquí arriba y atendemos pues las últimas tareas, no, pues oye, justo antes de irnos a dormir queremos ir a la biblioteca o tal, vamos y luego ya apagamos todas las velas y nos vamos. Porque ella decía, ¿qué hacéis luego con todas estas velas? Estoy situada. Vale, la energía que había recibido del baño y que casi se había quedado sin energía. Vale, que todo lo que podía pensar es en irse a dormir. Vale, entonces abre la puerta y lo primero que hizo fue tirarse a la cama. Vale, y que se dio como con algo duro. ¿En serio? ¿Ahora qué? Vale, levanto mi almohada que revela un libro. No tenía ni título, ni un adorno en la portada. Medea, cuando lo abrí, lo digo porque lo pone por aquí. Vale, veo un título iluminado con la técnica esta de ilustración que utilizaba ella para la Biblia, ¿no? Medea. Transcrito orgullosamente por Catherine II Grasmer Tor Abbey. De Catherine II, para la chica enigmática de la pared. Espero que encuentre esto muy interesante y que le enganche, algo así ha dicho. A pesar de sus orígenes paganos. Con disculpas a Josidio y a Eurípides. Vale, empiezo a llorar. Bueno, o sea, como que empieza a lagrimear y luego llora. Aquí estaba. Esta es la obra de teatro que ella me había prometido hace semanas. Y la abracé entre mis brazos. Ni siquiera quería pasar de la primera página. Había algo que me mantenía aferrada a esas palabras. Aquellas palabras me las había escrito solo para mí. La letra de Catherine era un poquito más fea que la mía, pero estaba llena de carácter. Y me quedé tocando la página con gentileza. Vale, así como que lo típico que estaba trazando el título así, ¿no? Vale, y había visto cuánta fuerza había utilizado al escribir. No había roto su palabra conmigo. Apenas. Me quedé pensando en aquella noche que vino a mi ventana. Y apenas después de eso falleció. Había planificado esto desde hace mucho antes que Sanjaim. Pero, ¿hace cuánto? Sabía por experiencia que transcribir no era algo bastante simple. Incluso aunque fuese una obra de teatro como esta que fuese más corta que la Biblia. Vale, dice. Qué sensación, qué mezcla tan extraña de desesperación sentía. O sea, como una especie de desesperación y alegría sentía aquí, ¿no? Era un regalo, especialmente de Catherine, pero no podría ya compartir con ella mis pensamientos en él. Bueno, sobre él. Me habían dejado precisamente con esa sensación de dejar algo a medias, porque nunca podría terminar de completar esa sensación. O sea, se podía leer Medea, pero no podía compartir ya su opinión con Catherine II porque la habían matado. Pero bueno, así tendría que ser.
Solo el hecho de saber que Catherine había hecho esto ella sola me llenaba de alegría. Y mientras me secaba mis lágrimas me pregunté, ¿quién me ha traído este libro? Porque es verdad, o sea, ella fue por la mañana con Moira, estuvo allí reventada después de vomitar y tal, y no estaba el libro, pero ahora se ha ido y ha aparecido el libro. ¿Quién le ha dejado el libro? No lo sabemos. Catherine II no puede ser. Bueno, se supone, porque la han asesinado. ¿Quién sabe esto? Nadie sabía que yo hablaba con Catherine. A menos que, claro, le haya dicho a alguien más que ya estaba preparando este libro. ¿Tenía un aliado secreto? ¿Alguien que estaba terminando con el último deseo de Catherine antes de morir? O quizás Darcy tenía razón y tenía un espíritu amigable en... Ay, Dios santo, en el monasterio. Me quedé dándole vueltas por unos momentos y pensé en leer Medea, como una especie de... Sí, bueno, que quizás tenía que ver algo con algo que Catherine la quería decir, ¿no? Pero que bueno, que estaba muy triste como para seguir dándole vueltas al asunto. Ni siquiera sabía cómo se veía Catherine. Y bueno, los fantasmas no existen, claro. Así que puse la almohada en su lugar y me tumbé. No podía leerla ahora, al menos no todavía. Todo esto se sentía como que aún lo estaba procesando. Así que me quedé abrazando el libro y me quedé dormida. ¿De quién le ha traído el libro? Es que yo esto es una cosa. Tengo ganas de jugar el segundo volumen solo por cosas como estas, ¿sabes? Como, ¿habrá un espíritu mayor? ¿Alguien estará en contra de ella? Sí, pero ¿quién está haciendo estas cosas? O sea, ¿quién sabía que le estaba traduciendo la obra? Si nadie sabía que estas dos se hablaban, se supone. Esto es increíble, vale. Y me levanto poco después. O sea, no dormió casi nada. Vale, sí dice que sentía calor y se sentía incómoda, ¿no? Estaba muy cansada y con demasiadas emociones como para recuperarme. Vale, dejó entonces la copia de Medea debajo de la cama. Bueno, debajo de la sábana, se supone. Vale, y me fui entonces al hall del dormitorio, al pasillo. ¿Hola? ¿Está todo bien? Ah, o sea, poco después literalmente todavía era por la noche. Digo, a lo mejor de madrugada, ¿sabes? O muy temprano porque no he podido dormir. Estaba intentando dormir, pero como que escuchaba algo y no tenía respuesta alguna. Me quedo mirando entonces por el segundo pasillo. Vale, que se veían como una especie todavía de las velas que estaban encendidas. Y podía escuchar como una puerta se cerraba. La gente seguía abierta, o eso parecía. Y me quedo entonces resoplando profundamente. ¿Era toda esta situación de la que me había mencionado ya algo la superiora esta mañana? ¿Flora? ¿Eres tú? ¿Margaret? ¿Catherine? Vale, y escuchaba como risas que venían del pasillo. Podía escuchar definitivamente una risa, y como que estaban hablando. Y también, ¿alguien estaba tocando un instrumento? El lute, el que decíamos, seguro que eran ellas, ¿no? Que estaban, yo qué sé, por la noche despiertas. Vale, y se acerca por los pasillos hasta que los sonidos se escuchan como más de cerca. Y me doy cuenta de que vienen de una puerta cerca de la biblioteca. ¿La Misericordia? La Misericordia era el cuarto este donde ellas se reunían por la noche, ¿no? Como una vez a la semana y hacían como una especie de fiesta. Me quedo extrañada. Suena como que hay una fiesta enorme detrás de esa puerta. Y estaba muy confundida, también algo dolida. Pero bueno, apenas conocía el concepto de la misericordia por lo que había leído. Era un cuarto donde las reglas del señor Benedict were lifted en el sentido de que nadie seguía las reglas ahí del señor Benedict. O sea, todo el tema religioso pasaban tres polos de ellos detrás de esa puerta y estaban de fiesta, por decirlo así. Vale, sí dice que podían pues comer carne roja porque ellas no podían y otras cosas que normalmente les estaban prohibidas por sus reglas, ¿no? Vale, solo la mitad de la congregación podía estar ahí. Y aún así se escuchaba como que había un banquete enorme detrás de esa puerta. Y hoy no era una fiesta. No era parte del grupo, ¿no? Bueno, como que se sentía excluida. Todavía me había pensado en meterme, pero... De repente me dio la vuelta, sorprendida. Al final del pasillo, iluminado por las velas, había una figura enorme que estaba sosteniendo una espada. Y de... Hombre, se ve como que hay algo brillando, ¿no? Pero dice, de repente sale una cabra negra al lado de esa figura, que está sujetada por una cuerda. Quería gritar, pero me sentía paralizada. La figura llevaba ropajes negros. Que te diga, yo veo esto de madrugada y escucho risas y tal, pues yo salgo corriendo. La figura estaba vestida en lo que parecía ser un hábito de monja. Y por un segundo más, vale, como que se queda ahí quieta. Vale, y era muchísimo más grande de lo que había visto, bueno, muchísimo más alta de lo que pensaba que podría ser una mujer. Lentamente, el monstruo levantó su espada apuntándome a mí. Y entonces había como una especie de fuego hasta que me di cuenta que estaba vestida como una especie de armadura. Doy un paso para atrás, pero tan pronto lo hago... Vale, sí, sigue sujetando la espada así en el aire, o sea, la sigue moviendo.
Y de repente da como una especie de golpe con la espada en el aire. ¿Vale? Y se va entonces la luz de todo el pasillo. Apaga todas las velas de repente. Por un momento todo se fue... Bueno, todo se puso oscuro. Y de repente la espada de la figura tiene como una especie de flama. Me quedo mirándola una vez más. Esta criatura tenía a su mascota al lado, o sea, la cabra esa negra. Y lo que me parecía todavía más extraño, tenía una espada con flama. Vale, y entonces en el brillo de la flama puede ver que sus ojos brillaban como con una sensación que la amenazaba. Vale, y que de repente ve como un montón de sombras por el pasillo y volvió a bajar su espada. Y la deja... Ay, ahora sí se ven todas las flamas, madre mía, qué mal rollo. Vale, y entonces sueltan la correa con la que estaban cogiendo a la cabra, o sea, la suelta y levanta su dedo. Ah, ya sea así, la manda como a callar, ¿no? Vale, y entonces la cabra quieta, tranquilita. Asegurado mi silencio porque la ha mandado a callar. Vale, volvió a bajar entonces la espada y no podía hacer ninguna especie de sonido. Estaba completamente sorprendida por la situación. Vale, y que vuelve con ambas manos, ¿no? Porque había soltado la cuerda. Vuelve a levantar la espada entre todas las flamas que vemos que hay ahí y la vuelve a levantar en el aire. Vale, y que había como una especie de patrón muy extraño. ¡Ay! El sonido de la cabra. Vale, y entonces... Sí, como que había escuchado a la cabra y de repente se fue todo el fuego. Y me quedo en medio de una completa oscuridad. Imagínate que ves eso en medio de la noche y tú de repente, jope, qué triste estoy, no me incluyen en la fiesta, te das la vuelta y ves una figura con una espada y con una... Madre mía, me da algo. Con una cabra era. Vale, ya no me puedo quedar más callada y grito. Grito mayúscula. Vale. Y entonces escucho de repente como el sonido de las botas de metal. ¡Ay, que se está acercando! Vale, con miedo de que se me acerque entonces la bestia, me doy la vuelta y salgo corriendo, cogiendo mi hábito. Vale, y como que se cae por el suelo o se tropieza y veo las estrellas. Y me quedo entonces quejándome en dolor para poder encontrar my bearings, o sea, sus pertenencias, ¿no? Pero estaba bastante asustada. Vale, y de repente ve como una especie de luz al lado de ella en mitad de toda esa oscuridad. Vale, y reconozco entonces, sí, o sea, el candlelight es como una especie de... No como las velas que se habían encendido de repente, sino que alguien la estaba llevando, ¿no? Como para portar una vela. Vale, y se abre entonces la puerta, la de la misericordia, ¿no? Vale, entonces un par de hermanos salieron y me rodearon. Adela estaba cogiendo una vela. Hedwig, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Hay un intruso. Vale, y levanta entonces la mano como para señalar la zona, ¿no? En plan, ahí había un intruso. Vale, Adela entonces se acerca a esa dirección, pero la cojo yo entonces por el hábito. No, ten cuidado, llevan un arma. ¿Que están armados? Sí, había una figura monstruosa al final del pasillo y llevaba una espada. ¿Qué? ¿Qué deberíamos hacer? Marta y Caridad entonces se quedan mirando y salen de la misericordia. Disculpa lo que acabo de escuchar, pero... ¿has dicho que has visto a alguien con una espada? Ay, que Dios no lo permita. Pensaba que ya habíamos terminado con todo este sinsentido. Vale, entonces ya la cogió del hábito, ¿no? Y se quedó... O sea, que la había cogido del hábito Hedwig en plan, ten cuidado, y se soltó y dijo, voy a mirar por la misericordia. Vale, se salen del sitio y se quedan entonces investigando el pasillo. Dime todo lo que ha pasado, hermana Hedwig. Escuché que alguien estaba dándole golpes a mi puerta, entonces salí para investigar y no había nadie. Así que me salí de los dormitorios y me fui al pasillo para ver si había alguien. Y pues sí, vi a una persona al final del pasillo que tenía como una especie de arma y que también tenía una cabra. Espérate, ¿una cabra? Sí, levantaron su espada y de repente pues apagaron todas las luces. Dios, me habría quedado asustadísima. Pues claro que lo estaba, todavía sigo estando asustada. ¿Y qué pasó después? Me estoy muriendo de ganas por saberlo. Bueno, supongo que cuantas más vueltas le doy, tuvo que ser un hombre. Pues él levantó su espada, como que estaba rodeada de flamas y pues soltó a la cuerda con la que tenía la cabra. Pero no antes de directamente apuntarme a mí. Vale, sí, como que la estaba amenazando. Sí, vale, que está con una cabra, dice. Que sí. Es una historia muy extraña, Hedwig. O sea, la excluí, la dejáis súper sola el primer día y todavía la das de loca. Pobrecita. Lo entiendo, pero tienes que creerme. Vale, llegamos entonces al final del pasillo, o sea, se unió a ellas para enseñarles toda la zona y contarles la historia. Y se quedaban mirando a los alrededores, ¿no? Pero como que no había nada en principio.
¿De dónde salió este hombre con la espada que mató a... Ah, que mató a la cabra. Yo no me di cuenta en toda la narración. Vale, Hedwig. Pues aquí, supongo, por aquí cerca. Vale, y se queda entonces gesticulando con un círculo, en plan aquí estaba. Pero no se ve nada de sangre. ¿Estás bien, Hedwig? Seguro que estás viendo cosas. No te preocupes. Es solo que hay un montón de cosas extrañas que yo también estaría convencida de haberlas visto si estuviese rodeada de oscuridad. Y estás en un lugar que no te es familiar. No, que lo vi de verdad. Si es que pasó justo aquí. Vale, si todas la miraron como preocupadas y también algo fastidiadas. Nos podemos ir ya. Hace un montón de frío y... Se apagó de repente la vela de Adela. Y todos empezaron a gritar. Vale, sí, por el viento. Que estaba fuerte. Ay, por Dios. Casi me da algo. ¿Todos estáis bien? Vale, y ella estaba bastante asustada. Y me di cuenta de que todas empezaron a reírse. Voy a admitirlo, fue una broma muy buena, Hedwig. ¿Buena? La verdad que sí. Eres muy buena actriz. Y está súper enfadada, en plan que no me están tomando en serio. Vale, y me sonrió también Marta, dice. Catherine intentó ponerse en el centro mientras se está partiendo de risa. Y la cara de Adela salió de repente de la oscuridad enfrente mío. Uf, tenemos que tener cuidado con ella en un futuro. ¿Qué está pasando aquí? He escuchado gritos. Vale, sí, y de repente estaba Moira ahí, que salió del dormitorio en ropa de noche. Nada en lo que preocuparte. Hedwig simplemente, pues, nos asustó a todas con una broma. Ay, cuéntamela, que... Yo... la otra, la pobre que no va a dejar hablar. Nos ha dado el susto más convincente para sacarnos de la misericordia. Y se ha inventado una historia increíble para mantenernos ocupadas, mientras de repente se escuchó el sonido de las puertas. Nos ha asustado bastante. ¡No! ¡Ah, qué buena! ¿Qué utilizaste? ¿Una cuerda? ¿Usar yo? No, que va, no podemos ver nada por aquí. Supongo que sabía que más tarde que temprano se acabaría cerrando sola por el viento. Pero bueno, por toda esa historia hemos acabado aquí. Venga, ya os podéis ir. Aunque la verdad que fue muy convincente. Vale, si están todas ahí diciendo que la broma ha sido muy buena. Qué impresivo, Hedwig. Y Darcy de repente, ey, 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 ¿qué está pasando? ¿Estamos teniendo una fiesta en medio del pasillo? Vale, sí, salieron el resto de hermanas como diciendo, a ver qué está pasando. Vale, que estaban todas ahí en medio del pasillo con velas. Están todas excepto... ¿Dónde está Ángela? Pues probablemente ocupada para ver si... Oh. Ha dicho algo muy desagradable. ¿Sabéis cuando te dicen que parece que tienes como un palo, ¿no? De lo tiesa y de lo amargada que eres. Pues eso es lo que está diciendo Catherine. Viendo si puede todavía meterse un palo más grande. Y yo no puedo con esta. ¿A quién le importa? Considéralo, pues... Considérate con suerte de que no esté aquí. Porque seguro que esto no lo encontraría divertido. Y te hago nerviosa. La narrativa de esto, que hacía parecer como que yo había gastado una broma, se había ido de las manos. Bueno, un accidente feliz, supongo. Pero algo estaba claro. No había sangre al final del pasillo donde yo había visto que había asesinado a la cabra. Y no había tampoco esa figura misteriosa que había visto. Probablemente deberías de volver a la cama. Bueno, todas, antes de que la superiora se dé cuenta de que habéis estado haciendo aquí bromas. Sí, la verdad que últimamente no empatiza mucho con nosotras. Seguro que sí, pero estaría más preocupada de que nosotras fastidiáramos a la nueva que la nueva nos gastara una broma a nosotros. En fin, no tiene sentido, pero... Entiendo que se lo quieran tomar con una broma porque da bastante mal rollo lo que ha dicho, pero... Ah, eso me recuerda una cosa. Hedwig, ¿te gustó mi broma? ¿Tu broma? Todos se quedan mirándola mientras se iban a ir a los dormitorios. Sí, toqué tu puerta y luego me fui corriendo a mi cuarto. Darcy, pues tu broma agüita, ha dejado pie para algo peor. Vale, entonces todas las hermanas se quedan extrañadas. Ay, por Dios. Qué tonta eres. Eustace. Eustace no quería que lo hiciera, pero bueno, lo hice de todas maneras. Lo que más me preocupaba era que volvieras y que Hedwig no te hubiese pillado. Soy más rápida de lo que parezco. Pues Darcy, si tú supieras lo que ha desembocado tu broma... O bueno, que me encontrara... O que te encontraras con alguien. Fue muy divertido, Darcy. La verdad que me asustaste. Sí. La verdad que te asustó, ¿no? Y lo de la cabra y todo también. Mira, el resto es una broma, pero yo me lo tomo en serio, ¿eh?
Entonces forcé una sonrisa, al menos lo mejor que pude, pero por dentro estaba gritando. Entonces, que alguien tocara la puerta y esa aparición tan extraña fueron dos eventos separados. ¿Cómo era eso posible? Era bastante complejo de aceptar, pero... Pues no es ni la mitad del susto que tú nos diste a nosotras. Y pues bueno, imagino que todos se irían a dormir, ¿no? Habíamos llegado a la puerta de la misericordia, que seguía abierta en medio del pasillo. Flora, ¿deberíamos de continuar con nuestro juego? Ah, sí, que estaban jugando, es verdad, al ajedrez. Aunque bueno, la verdad que accidentalmente se cayeron dos de las piezas cuando estábamos confusas por el grito que escuchamos de Hedwig. ¿Qué va? Ah, upsy daisy. Vale, sí que había perdido. Creo que ya he tenido más que el entretenimiento suficiente por esta noche. Me voy al dormitorio. La verdad que yo igual. Bueno, al menos no tenemos que preocuparnos acerca de... Sí, de apagar todas las velas antes de irnos a dormir. Y todas pues murmuraron como diciendo, bueno, sí. Y se fueron todas a sus cuartos. Vale, que era tarde y todo el mundo estaba cansado. Y pues bueno, me despedí de ellas educadamente y tal, pero mi mente estaba en otro lugar. Quería hablar con alguien y pues cogerle por los hombros y gritar. Y decirle que todo esto no había sido una broma, que yo de verdad había visto cómo asesinaban a una cabra en medio del pasillo, pero no tenía evidencia de todo lo que había ocurrido. Vale, sí, dice, la mitad de mi mente estaba pensando en cómo me gustaría hablar ahora mismo con Darcy. De que este sitio sí que estaba embrujado. O quizás, algo más importante, decirle que la visión que había tenido había predicho perfectamente lo que me había ocurrido a mí esta noche. Vale, me quedo mirando en medio de mi puerta, se queda así quieta, como diciendo, ¿qué hago? Vale, pues al final me rindo, resoplo y me voy para adentro. Mi mente todavía seguía dándole vueltas a todo lo que había ocurrido. No podía pedirle a nadie que hablara conmigo acerca de este asunto. Y era muy tarde. Quizás aún así, con suerte, podría evitar ser una lunática por esta noche y quedarme dormida por el ruido del viento. Entonces me lancé a la cama y me quedé mirando al techo por unos momentos, antes de intentar quedarme dormida, ¿no? Y pues nada, racionalmente sabía que tenía que dormir. Vale, sí, a pesar de que me he pasado gran parte del día descansando, pero estaba demasiado cansada. ¿Cómo podría quedarme dormida? ¿Y qué si esa figura volvía? ¿Y qué si volvía aquí? Estaba muy cansada, demasiado. Y se quedó dormida así de golpe. Es que, hola, la verdad que da bastante miedo. Tú de repente vas a la misericordia, te ves una figura, te ves todo ese panorama. Y para colmo es lo que ha dicho ella, ¿no? De que se supone que todo va acorde a la predicción que había hecho Darcy de que iba a salir una cabra, de que había flamas, de que había un lector. Da todo bastante mal rollo. Después de lo que probablemente no había sido más de una hora, me levanté. Y como con una especie de sobresalto. Me di cuenta de que estaba sentada recta. Enfrente, bueno, con los puños así. Se levantó con ganas de violencia, ¿no? Para lo que le ha pasado, mínimo. Vale, quizás el quedarme dormida me pudo por un segundo. Está contenta que no hay nadie que haya venido a su cuarto ni que haya ningún atacante. Vale, sí. Y pues bueno, un poco con la misma idea de que estaba todo silencioso, que se queda mirando como la zona del bosque, pero nada. Y bueno, que se queda como en la oscuridad por un segundo hasta que se levantó. Y que no podía dormir más, ¿no? Al menos hasta que se sintiese a salvo de todo lo que había ocurrido. Y me quedo entonces con una oreja pegada a la puerta para ver, sí, sí, estaba sola, silencio. ¿Vale? Ah, no, entre las paredes. Vale, y se sale de la puerta. Y que, ostras, se ha vuelto a quedar despierta, no se ha podido dormir. Porque dice que hay luz de la luna todavía y que no ve nada de la luz del día. Me quedo pensando en Ustaz y en las otras que estaban con velas, ¿no? Cuando vinieron a verme antes. Así que tiene que haber... ¿Vale? Y que no se había quedado mucho en el cuarto central. Ah, vale, está buscando una vela. Vale, pero no podía sentir mucha... no luminosidad, sino calor. Pero tenía que intentarlo. Vale, no quería hacer un ruido. Estaba buscando una vela. Vale, y que consigue encenderla con una... Es que estoy leyendo todo así súper rápido. Vale, consigue entonces encender la vela. Y tenía un poquito de luz. Vale, sí, lo que se escucha es el sonido de cómo está encendiéndolo, ¿no? Vale, que tenía miedo y entonces sale del dormitorio o de la zona de los dormitorios. ¿Pero a dónde vas, mujer? O sea, se levanta en medio de la noche, luego verlo de la misericordia, le pegan el susto de su vida, intenta dormirse otra vez y otra vez se vuelve a levantar de madrugada. Vale, y escucho como una especie de voces. Darcy, Darcy.
¿Qué? ¿Dónde he puesto la vela? ¿Estas dos? No lo sé. Ah. Mira, tengo aquí, espérate. Dámela entonces. Mira, ven, dámela. ¿Qué estás haciendo? Ah. Nada, si encontró la vela y le dice, honestamente, ¿qué clase de persona eres? Y le dice esta, pues muy talentosa e inteligente. Yo no pierde el humor nunca esta mujer, ¿eh? Sí, claro. No es lo que estaba pensando. Bueno, al menos ahora mismo. ¿Qué pasa? Nada. Porque la está pidiendo estas dos en medio de la noche. ¿Qué están haciendo de la madrugada, más bien? Vale, dice que se queda así como con el... con la respiración entrecortada porque no quiere hacer ruido. Venga, entra. Sí, sí, lo siento. Pensaba que había escuchado algo. Quizás es el fantasma. A ver si quiere un momento de hacer esa broma. Ten cuidado con lo que estás bromeando. ¿Quién está bromeando? No puedo. Vale, y escucha como una especie entonces de pasos por el pasillo. Se está moviendo como para escucharlas, ¿no? A ver qué pasa. Y pasa por la zona de la misericordia. Si había alguien, no podía escucharlo. Y entonces continúo con mi camino. ¿Pero a dónde está yendo? ¿Qué estaba haciendo? La manera en la que estaba viendo cosas estaba en peligro sin importar dónde estuviera. Esa cosa podría matarme mientras duermo o pillarme por los pasillos. No estaba preparada para ninguna de estas situaciones, pero lo más importante es que tenía demasiada curiosidad por toda esta situación. Vale, se queda... Ah, volvió al lugar donde se supone que vio que mataban a la cabra. Vale, y no había visto nada, no sentía nada en el viento tampoco, que absolutamente no había nada por esa zona. Y llega entonces una puerta enorme de madera. Supongo que aquí es donde vino el hombre ese con la espada, ¿no? Vale, que por aquí cree que había entrado. Y la curiosidad pudo conmigo. Vale, con alguna especie de trepidación, o sea, con valentía, abrió la puerta. Pero esta mujer buscando peligro. ¿No otra vez? Vale, la fuerza con la que estaba cerrando la puerta. Ah, o sea, fue como abrir la puerta, se cerró de repente y con eso salió como una corriente de aire y la apagó la vela. Vale, se quedó otra vez más en la oscuridad. Mujer, todo el día poniéndote en peligro, pero bueno, aquí o investiga o le van a pasar cosas peores, la verdad. Vale, y nada, en el patio interior, que de repente estaban las ventanas. Y bueno, se fue, ¿no? Vale, se fue a donde estaba su celda antigua. Mientras me acerco puedo escuchar como una especie de silbido extraño. Y se asusta, claro. Mujer, pero es que si vas ahí de madrugada, para colmo es que se supone que por el cuarto de ella no pasaba nadie. Por esa zona, claro. Había alguien en ese patio. Ay, por favor, ¿qué estáis haciendo? Dime que son Leustas y la otra. Vale, pero no podían verla todavía. Está... Vale, sí, presidente... Bueno, presidente no sabe que hay alguien, pero que no la está viendo. Y me escondo detrás de un pilar, para quedarme mirando. La figura se queda quieta por unos segundos más. Y una parte de mí... Vale, se quedó ahí y observó, ¿no? Porque estaba con demasiada curiosidad como para irme. ¿Quién o qué? ¿Qué era ese monstruo? Vale, con un giro dramático se fueron entonces del centro del patio. O sea que ha visto a alguien en el patio interno por la noche. Se supone, por como dice, criatura y monstruo, podemos suponer que es la primera persona... Bueno, podemos suponer que es la misma persona que la amenazó con la espada, pero... Vale, se da como las escaleras. Y pues nada, intento volver a la sensación esta imaginaria de sentirme segura en mi cama. Era demasiado extraño como para estar por los pasillos por la noche. Y vuelve a su cuarto pues sin hacer ruido alguno. O sea, salió por la noche, fue a ver que no hubiese nada en la escena donde se supone que él había amenazado al bicho este. Y vio a la figura, se quedó escondida mirándola a ver qué hacía en el patio y volvió a su cuarto. Me sentía avergonzada. Mi primera aventura de investigación y no he encontrado nada. Pero también tenía miedo. Hombre, yo avergonzada no me sentiría porque vas a arriesgar tu vida. Imagínate que se te acerca otra vez ese monstruo y te pilla sola en medio de la noche sin luz. Está bastante bien. Pero bueno, a ver en qué lío se va a meter a partir de ahora. Porque si solo estamos a principio del juego, vaya. Vale, escucha como una especie de un sonido de metal y no apareció nadie. Pues nada, oye, si no aparece nadie, date por sentado, Hedwig. Sí, sí. Dice que no podía dejar de pensar entonces en toda la situación, ¿no? De en que hubiese escuchado algo de metal, que tuviesen un arma y tal. Pero antes de que me diera cuenta, llegó la mañana. Y como llegó la mañana, nosotros vamos a dejar el capítulo por aquí, que han pasado demasiadas cosas. Bueno, chicos, por aquí vamos a dejar estos capítulos. La verdad que han sucedido demasiadas cosas.
No sabemos quién es la persona que se supone que ha amenazado con una espada a Hedwig, pero nos acabaremos enterando, imagino, porque le han visto por la noche. O sea, esta persona está por aquí, o este monstruo, esta cosa, está dando vueltas por ahí por las noches, asustando a Hedwig o buscándola, porque se ha vuelto por las noches, es que la estaba buscando. Así que ya lo descubriremos en los próximos capítulos, sí o sí, porque Hedwig ya ha tenido algo de valentía y ha dicho: tengo curiosidad y aquí están pasando cosas raras. Yo me voy a buscar a esa persona porque ella miedo no tiene. Así que eso. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias una vez más por estar aquí y chao.